Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a una jornada nueva, una jornada de capacitación de espigas. Mi nombre es Alejandra Gallegos, hace 6 años que estoy acá en la empresa y les comento que con esto que contó Ernie, de que constantemente tenemos que capacitarnos profesionalmente, pero personalmente, bueno, empecé a investigar un montón de cosas que hay muchísimo para aprender. En el mundo del desarrollo personal, me interesó, entre tantas cosas, estudiar coach. Era algo que yo tenía pensado hace mucho, pero siempre por una cosa, por otra, procrastinación, digamos la palabra que queramos, no era el momento. Bueno, empecé la carrera, recién empiezo, hace un mes que estoy, tampoco es que hace mucho, pero ya quiero compartirles a ustedes qué es lo que vengo aprendiendo hasta ahora, que para mí está buenísimo y es muy interesante a la hora que nosotros nos comuniquemos con los demás. Entonces, el primer tema que les traigo eh, es actos lingüísticos, que tienen que ver con la comunicación. En esto me puede ayudar si en algo la pifio, pues les dije que soy novita, Federico, que tiene un poco más de experiencia que yo. No sabía que iba a formar parte de la reunión, pero bueno, si necesito ayuda, sé que cuento con él. Bueno, lenguaje y los seres humanos. No, no. Perfecto. Bueno, lo que vamos a trabajar hoy es la ontología del lenguaje, porque vamos a trabajar, no voy a trabajar sola, les aviso. Vamos a trabajar los dominios. Los dominios se refieren a los tres aspectos fundamentales de la experiencia humana: el lenguaje, la corporalidad y las emociones. Yo les podría decir cuáles maneras conocemos para comunicarnos, y hay muchas, desde la verbal, desde señas, lenguaje de señas, desde la corporalidad. Nosotros nos podemos comunicar sin emitir sonidos, con una sonrisa, con un abrazo, con un llanto, transmitimos un montón de información con las emociones. Bueno, arrancamos. Bueno, antes, ¿qué era el lenguaje antes y qué es el lenguaje hoy? Bueno, antes se decía que el lenguaje describía algo. El martes hizo sol. Esta es una mesa de madera. También puede describir sentimientos. Muchas gracias, lo siento. O describe propiedades de objetos. La silla es marrón, el logo es azul. Bueno, esto se decía que antes era el lenguaje, pero hoy en día cambió. Ahora el lenguaje es acción. Te felicito. Ahí no describo una felicitación, sino que estamos haciendo la acción de felicitar. Estamos actuando. En los actos de hablar ejecutamos un número restringido y específico de acciones, que son los actos lingüísticos. Estos actos, bueno, ahora viene mucha teoría, estos actos pueden ejecutarse en forma verbal. Ahora podemos observar el lenguaje y distinguir las distintas acciones que ejecutamos cuando nos comunicamos. Ahora viene la parte linda. Las distinciones. Bueno, está la distinción de observador o la distinción. La distinción del observador es cuando uno ve un todo. Vemos todo, vemos una imagen generalizada, vemos esto, lo otro, que ahora se los comparto en la próxima filmina. Observo lo que veo. Pero cuando tenemos la distinción, es cuando distingo algo particular de un todo. En el observador observamos todo, pero en la distinción distinguimos algo de todo lo que vemos en esta imagen de observador. Nombro algo, lo identifico, aparece y trabajo con ese algo, para algo lo rescato, para algo lo identifico. Cuanto más vocabulario tengo, más distinciones puedo hacer. Por ejemplo, un observador puede ver árboles. En cambio, en una distinción se puede distinguir de estos árboles una palmera, un ombú, un limonero. Se rescata eso que estoy necesitando. Bueno, veamos esta imagen. En esta imagen, ¿qué podemos observar? A ver, ahí los quiero escuchar a ustedes.
La heladera naranja me parece linda. Y también me llama mucho la atención los platitos con las decoraciones. ¿Vos, Fede? Yo veo una cocina, me gustan las plantas. Genial, ese. Me gusta el extractor de aire, siempre que vos decís así, de humo, y el cuadrito que está allá al costado de Coca-Cola. Perfecto. Ernie, ¿querés colaborar? Bueno, esto es la observación. Observaron varios objetos de un cuadro. Y la distinción es traerlo. Por ejemplo, la de la naranja que le gustó a Eli, la rescatamos de toda la imagen. El extractor lo rescatamos de toda la imagen por algo en particular. La leche está en la heladera, entonces rescatamos la heladera porque ahí sabemos que vamos a trabajar con la heladera. La sartén marrón, muy bien, vamos con la sartén marrón porque es la que rescatamos para utilizar para cocinar. Entonces, ahí está la diferencia. Un observador observa, pero la distinción, conociendo lo que es cada objeto, lo rescatamos para un fin particular. No hay purificador, es verdad. Está muy mal esta imagen, la vamos a arreglar para la próxima. Buenísimo. Bueno, ahora vamos a trabajar con las afirmaciones. Afirmaciones, todos entendemos vagamente qué es una afirmación. Todos, sin importar el idioma que hablamos, hacemos afirmaciones y declaraciones. Normalmente llamamos descripciones porque parecen descripciones. Son proposiciones acerca de nuestras observaciones. Las afirmaciones son proposiciones. No sabemos cómo son las cosas, sino cómo las observamos. Depende el punto de vista de cada uno. Depende de dónde estamos en ese momento, en qué lugar, en qué espacio, y de cada uno tiene su visión. Esta imagen simple, que todos la hemos visto por muchos ejemplos, el hombre ahí ve un 6, porque desde su punto de vista, donde él está posicionado, esa imagen es un 6. Pero la mujer, con la misma imagen, viéndola desde otro lugar, ve un 9. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Quién está equivocado? ¿Quién está más cerca de la realidad? Ambos tienen razón, porque ambos están en distintos lugares de la misma imagen. Entonces, no es que están equivocados, es decir, que nosotros podemos estar viendo una misma situación y ser distinto a lo que están viendo otros, viendo el mismo objeto. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo desde otro punto de vista. Eso es lo que nosotros tenemos que tener claro, que no todo es ortodoxo, no todo es blanco o es todo negro, sino que hay que escuchar todas las campanas, porque todos pueden tener razón. Porque cada uno ve una realidad distinta y hace su afirmación. Bueno, esto lo pasamos. Afirmaciones. Observamos según la distinción que poseemos. La distinción. En un momento determinado de la época se definió que a la persona se la va a llamar persona, se la declaró. Y de ahí en más todos repetimos que a las personas se les llama personas. Que a un cohete se le llama cohete. Eso fue una distinción que en algún momento se hizo una declaración definiendo al cohete como cohete. Entonces ya sabemos todos que un cohete es un cohete, que una persona es una persona y que una luna es la luna. Sin la distinción cohete, luna, no podemos decir que el cohete está yendo a la luna, porque no sabemos que el cohete se llama cohete ni que la luna se llama luna. Puede haber acá unos indígenas del Amazonas y van a ver el cohete, pero para ellos no es un cohete. El cohete para ellos es algo que está volando tal vez, o algo que está en el aire. Ellos lo van a manejar de otra manera, tienen otro conocimiento de los objetos. Entonces no tienen la misma distinción. Entonces esa persona no puede decir que el cohete está yendo a la luna. Entonces tiene otra distinción. Cuanto más distinciones tengamos, cuanto más vocabulario tengamos, vamos a tener muchas más herramientas a la hora de hacer afirmaciones. Otro ejemplo, sin la distinción mesa no puedo observar una mesa. Así por eso en la imagen vimos tantas cosas y las pudimos observar y distinguir. Bueno, afirmaciones verdaderas, porque ahora vamos a hablar de distintos tipos de afirmaciones.
¿No todas las afirmaciones son verdaderas? No, hemos escuchado de todo. Muy bien, entonces empezamos por las verdaderas. Cuando hay testigos que compartan la misma distinción por estar en el mismo momento y en el mismo lugar. Coincide con, y ese testigo coincide con nuestra observación. Acá tenemos una hermosa foto de Bariloche. Entonces, si nosotros conocemos Bariloche y sabemos que esta es la catedral, y estamos ahí en la plaza y vemos que vemos la catedral, y hay otra persona que también está en la otra plaza, en la misma plaza del otro lado y también ve la catedral, y si yo le digo, esa catedral está enfrente del Nahuel Huapi, la otra persona va a decir, sí, es verdad, porque yo también la estoy viendo y también está enfrente del Nahuel Huapi. Si yo digo que el día es soleado en Bariloche, y hay alguien que también está en Bariloche, que podría no estar necesariamente en ese extremo, sino en el otro, y también ve el día soleado, también reconocemos que es una afirmación verdadera, porque hay dos testigos que están en el mismo lugar, en el mismo momento, porque esto pudo haber pasado ayer. Y si yo hoy les digo que hoy en Bariloche el día está soleado y realmente hoy está lloviendo, esto fue ayer estaba soleado, hoy no, hoy tiene que ser en el mismo momento y en el mismo lugar. Ahí es donde entramos a las afirmaciones falsas. Cuando hay testigos que compartan la misma distinción, el mismo concepto, por estar en el mismo momento y en el mismo lugar, pero no coincide con nuestra observación. Si yo les digo que en el patio de mi casa o en el patio de la casa del IMEI hay una nave espacial y el IMEI está en su patio y me dice no hay ninguna nave espacial, es obviamente que es una afirmación falsa, porque estamos los dos hablando desde el mismo lugar, desde el mismo momento y tenemos distintas observaciones. Entonces, si no hay ninguna nave espacial es porque la afirmación me están diciendo que necesito lentes. Esto también es algo que tenemos que chequear, porque cuando uno habla de afirmaciones falsas tiene que haber testigos. Con que uno solo lo diga no es suficiente para saber si es falsa o no es falsa. No la hace falsa porque lo diga una sola persona, pero se necesita testigos para chequear que esa afirmación sea verdadera o sea falsa. Pero también tenemos las afirmaciones indecisas, que no es ni verdadera ni falsa. Por ejemplo, no todas las afirmaciones son verdaderas y falsas. Por ejemplo, el pronóstico del tiempo. Para la próxima semana va a haber sol, va a llover, va a estar lindo, va a estar nublado. Pero no sabemos si esa afirmación es verdadera o falsa porque tenemos que esperar a esa próxima semana que haya testigos que atestiguen que realmente lo que dijo el pronóstico coincidió. Entonces, para hoy esa afirmación es indecisa. No hay una manera de chequearlo. Hay que esperar que llegue el momento, que haya testigos y que digan, sí, la verdad que el día estuvo hermoso. Y ahí recién, bueno, siempre hablando del mismo lugar. Estamos hablando de Buenos Aires, estamos hablando de Capital Federal, estamos hablando de donde está PSA. Entonces, con esa exactitud uno puede decir, esta información, llegado el momento, es verdadera o falsa. Pero hoy donde estamos parados es indecisa. Pero también tenemos otro ejemplo de indecisa. Por ejemplo, si uno dice, el 1 de mayo de 1520 había dos hermanitos que estaban yendo al colegio y la verdad nadie puede checar esa información. No hay gente que esté hoy acá y que sea de 1520 y que nos puede decir, la verdad que sí, estaban yendo al colegio, bla, 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 bla. No hay cómo checar esa información. Entonces, esa información es afirmación indecisa. No se puede definir si es verdadera o falsa. Bueno, ahora hablamos de las declaraciones. No hablamos acerca del mundo, sino que generamos uno nuevo a partir de una declaración. La palabra genera una realidad diferente. De hecho, la declaración, la realidad cambia. Después de decir lo que se dijo, la realidad cambia. La acción de hacer una declaración genera una nueva realidad. Por ejemplo, acá cuando el juez te dice culpable, cambió la realidad de esa persona. Esa persona va a la cárcel, pongámosle como ejemplo. Acá, cuando la mamá le dice al nene a comer, cambia la realidad de ese nene. Estaba jugando,
en su dormitorio y la mamá lo llamó para comer. Así que una declaración cambió la realidad. Cuando acá el profesor le dice desaprobado al alumno, bueno, cambió la realidad del alumno. Va a tener que estudiar, no puede irse de joda este fin de semana. Cuando un árbitro dice tarjeta amarilla, tarjeta roja, gol, esa declaración cambia la realidad de ese partido. Entonces, las declaraciones cambian la realidad. Es la expresión más clara del poder de la palabra. Pero las declaraciones las tienen que hacer alguien con autoridad. Obviamente, que si yo digo, Fede, sos culpable, ¿yo tengo autoridad para tomar esa decisión? No, la tiene que hacer una persona con autoridad. Una madre con un hijo, sí, pero un profesor, si yo le digo, desaprobaste, así tan livianamente, o no, los declaro marido y mujer. Pueden disfrutar juntos la vida. Yo no tengo autoridad para declarar marido y mujer. Entonces se necesita alguien con autoridad para que tome para que dé la declaración, y en ese caso sí, realmente la declaración cambia la realidad. ¿Se va entendiendo? Bueno, otras aclaraciones de declaraciones. Algunas declaraciones fundamentales de la vida. Puede ser la declaración del no, la declaración del sí o la declaración de la ignorancia. Cualquier individuo tiene autoridad para efectuar determinadas declaraciones sobre su vida, asentando su dignidad como persona. Las que recién nombramos eran que tenías que tener autoridad. Acá todos entramos en estas declaraciones. Y que justamente de una respuesta que nosotros hagamos define o nos cuida nuestra dignidad como persona. Bueno, tenemos la dignidad del no. Es una declaración más importante porque compromete mi dignidad. Si queremos decir no y no lo hacemos, comprometemos nuestra dignidad. Si decimos no y lo pasan por alto, no nos respetaron. Basta, hasta acá acepté, también entra en la declaración del no. Esto es algo que tenemos que cuidar mucho, porque a nuestra integridad la tenemos que cuidar. Declaración del sí. Es como ponemos en juego el valor de nuestra palabra. Decir sí y no actuar coherentemente afecta a nuestra identidad. ¿Alguna vez les pasó que dijeran sí aun cuando no tenían ganas de decir sí? A mí me pasó seguido, en una época que me decía una amiga, ¿vamos a bailar? Sí, dale, vamos a bailar. Y la verdad que yo estaba deseando tenía más ganas de irme a la cama que ir a bailar. Y después me ponía cualquier excusa porque no iba. Nada, sepamos decir no en un momento adecuado y no vamos a tener que poner excusas a la hora de no cumplir con nuestra palabra. Y a la declaración de la ignorancia. Declarar no sé es el eslabón en el proceso de aprendizaje. ¿Cuántas veces nos pasa que nos da vergüenza decir no sé? Tal vez porque pensamos que somos los únicos que no sabemos. Sin embargo, no sabemos un montón de cosas y está buenísimo no saberlo. Está buenísimo saber que no lo sabemos, porque eso nos da el puntapié para empezar a capacitarnos. Nos da esa energía que necesitamos como para buscar las herramientas por algún lado. En cambio, si creemos que sabemos todo, nos quedamos cómodos esperando y continuamos con este proceso sin capacitarnos, sin aprender, sin buscar herramientas. La declaración de la ignorancia es la fuerza poderosa porque nos transforma en quien queremos ser. Nosotros podemos estar cómodos y bueno, y hasta acá llegamos y esto es todo lo que querés vos de uno mismo, lo que queremos de nosotros mismos, o queremos aprender. Así que vamos por ese proceso de aprendizaje. Seguimos con las declaraciones. Declaración de la gratitud. Agradecer lo que hicieron por nosotros. Construir una relación con esa persona. La gratitud construye una relación con esa otra persona. No agradecer daña la relación. Siempre está bueno agradecer. Pero no necesariamente a una persona. También se puede agradecer a la vida
que es una reconciliación con el pasado, con el presente, con el futuro. Esto es algo que muchas personas lo hacen al levantarse. Agradecemos estar vivos, que estamos sanos, que podemos levantarnos, que tenemos para desayunar, que podemos dar que tenemos gente cerca. Yo en mi caso agradezco a mis padres, que están todavía, agradezco a la vida, que me mantiene sana y consciente de todas las cosas que tengo. Bueno, ustedes declaran, ¿cómo se llevan con la declaración de la gratitud? Realmente yo me llevo excelente. Me parece que agradecerte te sana, te ayuda muchísimo como persona, no solamente a crecer, sino como ser humano. Eso te ayuda muchísimo. Por lo menos yo estoy muy agradecida de estar aquí en este momento, de tenerte a ti, de tener a Pili, a Fede, a todos, Antonio, Hernán, a todos los menciono, porque para mí todos son un proceso de gratitud en mi vida. Excelente. ¿Alguien quiere decir algo más de la gratitud? Bueno, pasamos a la próxima declaración. Declaración del perdón. Cuando nuestras acciones dañan a otro. Perdón es una declaración, pero pedir perdón no, porque no estamos dejando en manos de otros nuestro perdón. Nosotros tenemos que declarar perdón, pero no dejar la potestad de que nos perdonen o no en manos de otros. Hace que nuestro mundo sea distinto, ya sea declarando perdón, perdonar y perdonarnos, porque no necesariamente tenemos que esperar declarar perdón, sino también nosotros nos tenemos que perdonar. Muchas veces vamos por la vida con un montón de mochilas, angustiados, tristes, y la verdad que la persona a quien la habías, la persona a quien habías dañado, la persona está tranquila, cómoda, bien, pero uno es el que no se perdona el daño que hizo. Personalmente me pasó que un familiar político, digamos, de la familia del padre de mi nena, después de 20 años que no hablo con ella, se comunica conmigo y me dice, te pido perdón por todas las cosas que yo hice, bla, 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 en la relación con el padre de mi nena y yo. Ya hace 20 años pasó esto. Yo la verdad que no lo tenía presente y ya lo había reperdonado. Y para esta persona no, estuvo muchos años con esa angustia hasta que llegó el momento de que se necesitó abrir, algo pasó y declaró perdón. Bueno, obviamente que sí, estaba todo bien, le dije al contrario. No. Sí, habré hecho alguno de los entrenamientos que hicimos acá y bueno, lo pensé también, ¿eh? Pero bueno, esto es algo importantísimo. No viajemos con una mochila pesada. Sepamos perdonarnos. Me piden la palabra. Es que también muchas personas les cuesta perdonar. La verdad es que a mí no me cuesta pedir perdón. Yo lo admito. Pero a mucha gente le cuesta. O sea, a mí el tema del perdón, yo cuando cometo un error no me molesta decir, oye, perdóname, Ale, que no hice tal cosa. Eso a mí no me... Pero, y además que lo hago con sinceridad, porque si no, ¿para qué te lo voy a decir? Eso para mí es importante. Es valiosísimo declarar perdón porque nos sentimos bien nosotros, demostramos realmente que estamos dolidos por lo que cometimos. Con lo cual está bueno no cargar con esa negatividad, con esa angustia. Y bueno, y también saber perdonarnos. Vamos a la declaración del amor. Decir te amo o te quiero, ¿es lo mismo decir te amo que no decirlo? ¿Me da lo mismo que me lo digan a mí? ¿La relación mejora si lo decimos? Hay un montón de
de familia, de parejas, madre con hijos, marido y mujer, novios, amigos, que no se dicen te amo, que no se dicen te quiero, porque entienden que ya se sabe, que está en el ambiente, que es natural, claro, obvio, estoy al lado tuyo, ¿cómo no te voy a amar? ¿Para qué te lo voy a decir? Y no, esas cosas hay que decirlas, porque no nos da lo mismo que lo digan que no lo digan. Que lo digamos que no lo digamos. Mejora la relación. Cuando uno mira a los ojos y le dice, te amo, te quiero, te abraza, te acaricia, es mucho más cálido que seguir continuar con la vida y quedarte con la duda de, bueno, sí, cocinó rico, calculo que me quiere. Me abre la puerta del auto, calculo que me ama. No, no pasa por ahí. Hay que demostrarlo. Disculpen las interrupciones, pero creo que esta parte está muy bonita de las declaraciones. Fíjate, mi hijo vive lejos, mi hija vive lejos. Y acá tengo un mensaje, él me envía una placa anoche y yo le digo, buenísima la información, mi amor. Y me dice, súper buena, mamá, feliz noche, madre, te amo mucho. Esto es todos los días. Y no lo he abrazado en 9 años, y a mi hija en 6, y a mis nietos ni hablar. Hay unos que no conozco, pero yo sé que me aman y yo sé que yo los amo y trato de decírselo cada vez que puedo. Y a mis hermanos también. Y a todo el que pueda y que quiera se lo digo. Eso es valiosísimo. El momento es ahora, Alejandra. Exactamente, exactamente. Es así, no hay que dejar pasar más tiempo. El tiempo pasa rápido. Así que bueno, vayamos por ahí. Perdonarnos a nosotros mismos nos proporciona el equilibrio que tanto necesitamos. Y perdonar a los demás nos liberará de la tensión y el desgaste que provoca el resentimiento. María Jesús Álvaro Reyes, psicóloga española, ahí está, me la están chusmeando. Muchas gracias. Bueno, acá les compartí lo que fue mi primer trabajo práctico, pero nada, me pareció muy nutritivo, me pareció muy importante que pudiéramos darle importancia a la comunicación. Cosas que parecen obvias no son tan obvias. Hola, Mónica, Mecha, Norma, Esther, José, Eli. Bueno, ¿alguien tiene algo que aportar? ¿Alguna duda? Bueno, Normi, que te mejores. No, no creo, no sé, puede ser cualquiera de los dos. Bueno, la idea es esta, la idea es que podamos vivenciarlo, vivirlo desde las emociones, pero trabajar nuestras afirmaciones. Excelente, gracias, Moni. Y sepamos cómo comunicarnos, porque esta es la base no solamente de nuestro negocio, es la base de nuestra vida, porque antes del negocio está nuestra vida. Si nosotros, exactamente, si nosotros no nos respetamos, no nos cuidamos, no nos acompañamos, no sabemos cómo dar las gracias, no sabemos cómo perdonar, no decimos te amo. Ah, gracias, Esther. Así que es por ahí, gente, es por ahí. Abrámonos con el corazón y vivamos la vida. Ese es el mejor deseo. Muchas gracias. Para la foto.